Buenos Aires, buenas tardes Brasil. Yo soy Grace Maya, hablo de Buenos Aires y hoy tengo el placer de recibir a uno de los mejores realizadores contemporáneos argentinos, Carlos Echevarría. Él es el director de Juan, como si nada hubiera sucedido, Pacto de Silencio, y viene ahora con la misma coraje presentar su nueva película, Chubut, Liberdade e Tierra, que está todos los días en Gaumont a las 16:30. Bueno, muchas gracias por venir, Carlos. No, muchas gracias a vos por la invitación. Wow, estuve pasando por toda tu obra y realmente son temas que nunca estuvieron tan actuales. La cuestión de los latifundios, las tierras, la cuestión de las tierras indígenas. Desde Juan, tu película que trata de un tema muy específico, pero siempre todas las películas tienen un entrecruce, ¿no? Hablando de las oligarquías, de la cuestión de tierras. ¿Cómo llegaste a la historia de un médico, Juan Espina? Llegué porque lo conocía yo de chico, a él, pero en realidad me encontré, digamos, con su verdadera historia ya cuando yo era un poco más grande y él vino a mi casa. Hacía poco que se había estrenado Juan, como si nada hubiera sucedido. Había un poco de preocupación entre allegados, amigos, familiares, por la seguridad de quienes habíamos trabajado en esa película, y él vino a ver qué podía hacer, en qué podía ayudar, y bueno, estuvimos conversando toda una tarde. Estoy hablando del año 87, acá en Buenos Aires, acá cerca, y bueno, ahí ya prácticamente decidí que en algún momento iba a hacer algo con su historia. No tenía yo los elementos para hacerlo, ni ahí y tampoco en los siguientes años, así que a los 7-8 meses de esa conversación grabé una larga entrevista con él en audio, y bueno, ese audio lo guardé y después mucho más adelante empecé a hacer el rodaje, y ya no pude seguir haciéndolo con él porque él tuvo cerca de fin de siglo un ACV y ya no estaba en condiciones de hablar. Así que por eso construí una narración de otra manera para incorporar la historia de él y todo lo que él había visto y todo lo que tenía que ver con su historia y con la historia de esa parte de la Patagonia que se ve en la película. Bueno, vos en toda tu obra hablas del sur, ¿no? Como viviste... ¿De qué, perdón? Del sur, de Bariloche. Del sur, sí. ¿Cómo es un poco Pacto de Silencio? Hablas un poco de tu infancia, pero ¿cómo es que empezás con cine y empezás a pensar en ser documentarista y tener esta movida de política, ¿no? De una cierta resistencia y es una conjugación, es una conjugación de varios elementos. Si querés los enumero más o menos para no aburrir mucho. A mí de chico me interesaba mucho la historia. No es que, digamos, me dedicara profundamente, pero me interesaba mucho la historia ya de muy chico. Mi mamá por eso cuando ya estuvimos acá en Buenos Aires me llevaba a todos los museos que tenían que ver con los próceres que me interesaban. Y bueno, a partir de eso me empezó a interesar también la historia en el presente. Y si bien hice algunas experiencias con cine, que después en todo caso las menciono aparte, ya cuando tenía 13, 14 años empecé a armar un archivo de la historia presente con los diarios de todos los días.
En algún lado había leído que, bueno, que para informarse bien y para poder hacer un análisis de la posición de cada uno de los diarios había que comprarlos todos. Y bueno, resultó ser un problema también para el presupuesto de mi mamá, que no tenía un salario, digamos, muy especial, que digamos. ¿Y ya grababas ahí? ¿Perdón? ¿Ya tenía una cámara y grababa? No. Ah. Me interesaba la fotografía también, pero no, era algo, digamos, grabar, así sea en grabadora cassette o filmar en Super 8 era una utopía, económicamente hablando, ¿no? Y después, después cuando pude tener una cámara de fotos, cuando tenía 16 años, me anoté en un curso de fotografía en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, muy cerca de acá, en la sede central. Había cursos gratuitos para los socios, me anoté ahí, y ese curso me llevó a ver cine, porque bueno, entre tantos especialistas, docentes y fotógrafos que venían, nos dijeron, bueno, si quieren ver cine, si quieren ver fotografía, vayan al cine. Así que, bueno, empecé a recorrer los distintos cines que daban cine gratuito o a mitad de precio. Y bueno, empecé a ir prácticamente casi todos los días al cine, siempre que pudiera. Y bueno, más adelante pude ensayar lo que también me había gustado del curso ese de fotografía, que eran los audiovisuales, con diapositivas, con 2 o más proyectores. Yo ensayé uno con 2 proyectores y con música, y eso me gustaba la combinación de imagen y sonido, más que de buscar y trabajar sobre una sola imagen, un solo encuadre, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Y ya cuando comenzó la dictadura empecé a pensar porque bueno, yo antes tenía ideas de que iba a poder trabajar políticamente. Cuando empezó la dictadura empecé a ver que podría intentar unos años, ver si era capaz de hacer cine. Me parecía una herramienta política y social muy interesante, pero no lo había probado. Esto de que decíamos recién, poder filmar, por ejemplo, en Super 8, revelar y ver, era muy oneroso, digamos, no era posible. Así que... ¿Y tu corto Material Humano fue de esta época? No, eso fue posterior a que me fui. Yo me fui a los 20 años, me fui a Europa con lo que me dejó mi mamá, que me dejó un departamento chiquito. Lo vendí e invertí la plata en el viaje. Eran tiempos de Martínez de Hoz, de manera que el dólar estaba muy caro, así que era muy poco lo que se podía hacer, no se podía llegar muy lejos, ¿no? Y bueno, inicialmente pensé, y bueno, es en ese viaje que lo hago en barco, y es que paso por Santos y por Río. Después paso por Lisboa, por Barcelona. Es un viaje en el que iba mucha gente al exilio. Y bueno, me desembarqué en Génova, que era el punto final del viaje de ese barco. Y bueno, hice un atisbo, digamos así, de ver si podía averiguar algo de Cinecittà, porque ni siquiera informarme bien. Pero bueno, me dijeron en Italia que era muy difícil entrar a Cinecittà. Eso fue lo que recibí yo, y como no me quedaba mucho tiempo, sobre todo en el bolsillo, encaré para Alemania, porque ahí me sentía más seguro de poder trabajar en gastronomía, y el marco en ese momento estaba más alto que la lira, no estaba el euro todavía.
Así que, y bueno, cuando llegué a Múnich me dijeron que ahí estaba la escuela de Múnich, la universidad, pero bueno, faltaba justo recién habían terminado de hacer los exámenes de ingreso, de manera que en todo caso yo quedaba para el examen de ingreso siguiente. Así que bueno, me puse a trabajar en otras cosas. ¿Y ya hablaba alemán, que tu mamá era alemana? No lo hablaba, lo entendía hasta cierto punto, pero no lo hablaba. De a poco empecé a hablar ahí. Primero trabajé un tiempo en lo que son los estudios Bavaria, que es como una Cinecittà de ahí de las cercanías de Múnich. Y después trabajé un tiempo como transportista de diarios. Y después entré a la escuela de cine primero como oyente y después un año después como estudiante formalmente, digamos, inscripto. Bueno, volviendo a Chubut, sí. ¿Cómo es la idea de ser un documentarista que tiene este compromiso con los derechos humanos? ¿Cómo pensaste el documental en tu vida? ¿Vos todo el tiempo trabajaste mucho tiempo en las películas? Es una forma de activismo, ¿no? Porque metes en temas que da miedo. ¿Cómo pensás vos mismo como director en este sentido? Mirá, los temas que yo traté, vos no viste, creo que no viste Querida Mara. Sí, Querida Mara, cartas de un viaje por la Patagonia. Que acompañás los extractores de lana, ¿no? Exactamente. Bueno, que ahí tuvo una intervención interesante Ricardo Parodi también. Bueno, tanto la temática que está en esa película como la de esta, Chubut, son temas que a mí me interesaron desde antes de saber si iba a hacer cine. Es algo, digamos, que a mí me movilizaba desde siempre, desde que pude conocer. Bueno, yo nací en la Patagonia, pero además de que pude conocer lo que era, digamos, el campo patagónico. Y bueno, son temas que siempre me inquietaron porque ahí hay aun cuando hay atraso en general de muchas cosas en cuanto a derechos laborales en las zonas urbanas, en el campo es mucho más abismal, ¿no? Eso. Y no hablo solamente, digamos, de cuestión de salario, sino también condiciones de vida. Muchas cosas que están denunciadas también en la Patagonia Rebelde de Héctor Olivera, con libro de Osvaldo Bayer. Bueno, no sé si te respondí en ese sentido. Sí, como la verdad, tiene que tener un coraje y un comprometimiento con ir a fondo, ¿no? Con historias que estaban ahí y que, como Impacto de Silencio, por ejemplo, son historias que estaban ahí y que tienen que tener este comprometimiento vos mismo como documentarista, ¿no? Y esto es muy... Sí, yo no sé si ponerle, digamos, la palabra coraje. En realidad, digamos, si hubiera tenido financiamiento antes, lo hubiera hecho antes también, ¿no? Y podría haber... poderes que son muy fuertes, como oligarquías, y en el caso de Chubut estás como denunciando... no caso Benetton, que es una hegemonía, que están en Forbes ahí como los... Sí, pero no soy el único, digamos, sobre todo en el último tiempo, después de la persecución hasta la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, no son pocos los que denuncian a esas multinacionales, ¿no? Esta cuestión de las tierras indígenas, en Brasil estamos ahora con el nuevo presidente, básicamente decretó guerra a la cuestión de las reservas indígenas y tiene la intención de usar esto a favor de la bancada agro, de los mineralistas, de extracción de mineral y agro, ¿no? Acá en Argentina, la cuestión de las reservas indígenas tiene un órgano específico, porque en Brasil tiene un órgano que el presidente está queriendo tirar para el Ministerio de Agricultura.
es como una fundación. No entendí la palabra Morgon que decís. Como una entidad específica, un órgano. Ah, órgano, un órgano una específico. Fundación, una autarquía. Acá hay un organismo que se llamó Dirección de Tierras, que ahora también tienen las provincias direcciones de tierras. Pero respecto ¿cuáles son las tierras indígenas? Sí, en parte cómo se terminaban de otorgar y de repartir entre los llamados conquistadores, ¿no? Entre comillas, o los que participaron en la campaña del desierto. Pero digamos, hay varias historias en ese sentido respecto a los pueblos originarios. Hay comunidades que después de que se repartieran las tierras, quienes participaron o regalaran o dieran en concesión a empresas extranjeras, compañías extranjeras, como se puede ver también en la película, hacia fin del siglo XIX, o sea, justo en el umbral del siglo XX, y también en 1908, por citar 2 años importantes, se reconocieron territorios a los pueblos originarios, pero se les dio los peores territorios. Pero, digamos, algunas comunidades consiguieron, en esos años que te mencioné, tener una cantidad de leguas o de hectáreas para sus familias, para varias familias mapuche. ¿Perdón? ¿Quién hizo la dirección de cuál es la tierra? No, eso digamos, eso fue decidido por el Poder Ejecutivo, y la Dirección de Tierra acataba. Ahora, ¿qué pasó? Pasaron los años, ya y transcurrió el comienzo del siglo XX, y por ejemplo, en la década infame, que es la década de los años 30, después de la dictadura de Iriburu, que es el que hace el golpe contra Irigoyen, y después viene Agustín P. Justo, ahí se producen los robos y los saqueos de esas tierras que habían sido otorgadas antes, o en 1999 o en 1908, por ejemplo. No todas, parcialmente, pero hubo desalojos, corrimientos, persecuciones, bueno, con el criterio que tenían los que estaban en el gobierno en ese tiempo. Y por lo general, a lo largo del siglo, siempre hubo una sostenida y sistemática persecución a los pueblos originarios, empezando por el hecho de que no solamente que no tenían las tierras o se los desalojaba de las tierras tan infértiles que se les daban, sino que bueno, que no podían hablar su propio idioma, que lo fueron perdiendo, que se los trataba de extranjeros, siempre tenían que estar aclarando todos esos temas de nacionalidad. Los integrantes de pueblos originarios de hoy o de los últimos 20 años refieren a menudo, porque ellos ya hicieron un autorreconocimiento de su condición e empezaron a indagar en su historia, pero refieren a sus padres y sus abuelos como personas que resistieron de otra manera esa opresión, pero sobre todo, bueno, con mucho temor, con tener mucho cuidado y bueno, y justamente también con parcialmente, depende de dónde, la pérdida de la lengua. Y bueno, estamos hablando sobre todo de mapuches y tehuelches, que es lo que aparece en la película y lo que yo más manejo, que no soy historiador en el tema. Hay muchos especialistas y de hecho una de las protagonistas de la película, Pilar Pérez, escribió un libro que se llama Archivos del Silencio al respecto. Pero yo, por ejemplo, ahora vivo en Tierra del Fuego, es donde estaban los Yaganes y los Selknam, y bueno, allí a manos de los terratenientes
hubo un exterminio feroz, donde a los cazadores de indígenas les pagaban por traer la oreja o la cabeza de aquel que asesinaban. ¿Pero esta hora? No, pero estamos hablando de principios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, porque es una resistencia de 500 años. Claro, pero te digo, prácticamente que quedaron los que quedaron en Tierra del Fuego son aquellos... Roca también participó de esta... bueno, lo avaló porque se le dieron tierras digamos, prácticamente se apropiaron de las tierras y constituyeron también grandes estancias. Sí. No, que te iba a decir que los que quedaron, por ejemplo, en Tierra del Fuego, son aquellos cuyos antepasados fueron colonizados, por ejemplo, por los religiosos salesianos. Salesianos. Entonces, en Brasil fueron los jesuitas. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que saben que son descendencia de Selknam, por ejemplo, pero cuando se remiten a datos, a referencias, a cuestiones de idioma, sus antepasados fueron colonizados por los religiosos. Entonces no hay digamos, es muy escasa, digamos, esa posible referencia. No, es tremendo, es un genocidio en cuentagotas, pero sistemático, ¿no? Sí, en Brasil se pasan diferentes maneras, pero este exterminio desde la llegada de los portugueses, esta nueva generación, como es una nueva generación de jóvenes mapuches, es la generación que está como se dando cuenta de que tiene que tener una movida más activa y que vos empezás... Están trabajando eso, pero son... El médico no es de una generación de mapuches, ¿no? Como el médico Espina. Él hace como toda una movida y tu película va un poco en busca de... Claro, la movida de él es con mapuches, pero no es una movida generada desde los mapuches. Sí, pero de ahí empieza un movimiento de algunos años para acá de la juventud de los mapuches. Yo no diría, porque en el medio, o sea, después del 76 viene la dictadura, que si bien son 7 años, deja también una impronta, digamos así, como una inercia muy larga, y este reconocimiento mapuche arranca, yo diría, en los 90. ¿Y a qué se debe este arranque de una resistencia nueva? No tengo datos como para darte así con precisión. Me parece que es... Porque Benetton tenía estas tierras hace muchos años. Sí, ¿no? sí. Y me parece raro también, no entiendo mucho de derecho argentino, que una empresa pueda tener 1.000.000 de hectáreas de tierra dentro de un país. Como había una total aceptación. Hubo trucos, digamos, en el siglo XIX por parte de los ingleses para quedarse con esas tierras. Eso también lo explica muy bien Pilar Pérez en su libro, y también Ramón Minieri es el Ajeno Sur, creo que se llama el libro. Porque había una ley por la cual colonos preferentemente europeos podían solicitar tierras, una parcela importante de tierras, para colonizar, para desarrollar, para quintas, para que se puedan radicar familias de europeos que venían. Y bueno, la compañía esta de tierras, lo que hace, que hicieron otros también, se pusieron de acuerdo varios y fueron y pidieron parcelas. Sí, sin que en la oficina, digamos, donde las entregaban, supieran que estaban todos de acuerdo. ¿Qué pasaba? Bueno, primero les entregaban algo, una parcela. Entonces, a vos te entregaban una, no sé, acá en Lobos, y a mí me entregaban otra en Santa Fe.
y a la operadora otra en otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Bueno, después, como nosotros en realidad estábamos de acuerdo y sabíamos dónde queríamos tener tierra, que era, por ejemplo, al lado del río Chubut, porque además los ingleses hicieron inteligencia previa de qué es lo que querían y dónde y cómo. Volvíamos nosotros en diferentes momentos y decíamos, no, la verdad que por una cuestión familiar, por esto, por lo otro, no puedo ir a Santa Fe, preferiría, porque mi familia también está allá, o está por ir para allá, en Chubut, en tal lado, esta franja. Y después ibas vos y pedías la franja de al lado, y después iba la operadora y pedía la otra franja también de al lado. Y así se fue armando el latifundio. Es increíble. Y no era, digamos, ni para colonizar, ni para desarrollar, ni para que se radique nadie. Lo único que radicaron, si se puede la expresión, son miles de ovejas. Que además, dicho sea de paso, con el correr del tiempo produjeron bastante desertificación también, ¿no? ¿Y cuál sería hoy el principal tema en relación a resolver, cómo resolver esta organización de latifundios hoy en el sur? ¿Existen como leyes, proyectos de leyes que pueden tratar de tener alguna solución para restablecer estas tierras? Mirá, los proyectos de leyes que yo alcancé a leer, que son de 2012 o 2013, apuntaban más que nada a frenar la extranjerización de la tierra con la complicidad de los estados provinciales. Porque se ha engañado a mucha gente, a muchos antiguos pobladores que ocupan hace generaciones de familiares algunas tierras fiscales alejadas y bueno, aparecen estas multinacionales y les ofrecen comprarle el campo, pero el campo no se puede vender si no se lo escrituró a nombre de esa persona. Por lo general, la gente que está hace muchos años, generaciones de familiares, nunca escrituró, o sea, porque además para escriturar hay que terminar de pagar lo que se llama el derecho a pastaje. Bueno, estas multinacionales ofrecen la solución de todo eso y violan la norma que dice que hay que esperar por lo menos 5 años para poder vender un campo, por ejemplo, obtenido de esa manera. En ese sentido vi proyectos de leyes, pero no, para revertir toda esta situación implica leyes mucho más importantes, sí. No solo de frenar, sino también de ver qué decisión se toma respecto a todos esos latifundios, ¿no? Porque en sí son latifundios que rodean a los pequeños pueblos, y bloquean todo tipo de desarrollo, y además, bueno, los pueblos están ahí un poco para complementar todas las obligaciones sociales de las que no se hacen cargo los latifundios, ¿no? O sea, hospital, escuela, y todas las otras cosas. ¿Y cómo llegaste a la nieta de Espina y cómo empezó este proyecto de la película? Y viste que vamos a hacer la película así, y ella va a ser la conductora de la historia. Sí, digamos, es un poco un juego. Espina había fallecido y eran distintos planos, digamos, temáticos, narrativos, para contar todos estos que estuvimos ahí repasando recién. Sí. Así que, bueno, se me ocurrió, que no es, digamos, ninguna idea extraordinaria, pero se me ocurrió construir un viaje y algunos protagonistas que pudieran ir uniendo, digamos, todos esos planos narrativos. Es un poco como trabajaste, Juan, que tenía el reporte investigador,
Sí, pero... Sí. Pero no tanto investigativo, tal vez no tan... Claro, directo, digamos, pero vez. la diferencia por ahí es que en Juan, sí, hay, digamos, 2 o 3 planos, pero están mucho más unidos, creo, ¿no? Se me ocurre. Acá el que lo puede decir mejor es Ricardo. En cambio, en esta están mucho más distanciados también por cuestiones por la cuestión de que se tratan de 140 años de historia, que uno va, digamos, encontrando en un ida y vuelta. Claro. ¿Y cómo fue la aproximación? ¿Ella ya trabajaba con el tema de la abuela y se interesaba en tratar la historia del abuelo, que fue creador del partido, ¿no? Chubut. Sí, pero lo que pasa es que ella es una construcción, es una construcción para la película. Ella no estaba en la movida de hacer una búsqueda. De todas maneras, bueno, ella es Mariana Betanín y ella tiene de todas maneras, por su propia historia, por su propio interés, un compromiso desde la comunicación y también desde lo político. Y bueno, esos fueron, digamos, también factores que jugaron. O sea, no es digamos, solamente una persona que cruza el encuadre, digamos, o el marco de la pantalla. Sí. Claro, y como la historia de un médico, dentro de tantos temas, ¿por qué elegiste hacer directamente la historia del partido Chubut? Bueno, porque fue una de las cosas que más me llamó la atención de la historia de este médico, es decir, no solamente su postura ética, sino también que se les haya ocurrido hacer un movimiento para tratar de hacer esto que estábamos diciendo recién, de tratar de cambiar a través de leyes en un futuro próximo, espero. Me pareció, digamos, una historia fascinante y al mismo tiempo me di cuenta que salvo en esa conversación que yo tuve con él, nadie la conocía, salvo aquellos que habían participado y que no lo habían mencionado. Últimamente vimos en Brasil ahora toda la cuestión del nuevo presidente y la cuestión de una vuelta, ¿no?, de una extrema derecha, y como consecuencia también vemos documentales como salió ahora sobre la política, sobre el golpe de Lula. ¿Cómo ves el documental funcionando como... ¿Hay una motivación de denuncia? ¿Hay una motivación de simplesmente relatar históricamente y hacer parte de este relato? ¿Cómo pensás la figura en función de la historia del documentalista? A mí me parece que el documental puede hacer un aporte a la conciencia general de los ciudadanos de cualquiera de los dos países en este caso. No sé, digamos, sí, me parece que por ahí lo de denuncia es un poco más antiguo. Me parece que hace un aporte, sobre todo, digamos, entre aquellos que además están continuamente informándose y están interesados en abordar estos temas. La cuestión de la imagen del documental como una prueba de algo, de una verdad, de algo que se pasó, de un hecho. ¿Cómo ves esto? Sí, yo el tema de las pruebas... Yo tengo sí, un documental todo hecho para como si un público de izquierda, por ejemplo, acepta como verdad, y al mismo tiempo yo tengo una reacción que no acepta estos hechos, ¿no? Como la cuestión de la imagen de la verdad hoy. Sí. ¿Te parece que cambió alguna cosa en relación al documental? Yo no te puedo hablar así tan generalmente del documental porque además tampoco conozco tanto. Yo el tema de la palabra prueba me parece que corresponde más a una cuestión periodística.
A mí me parece que de todas maneras la documentación, si estamos hablando de este tipo de temas, documentación tiene que ser suficiente y tiene que ser clara, y no es para un público de izquierda. A mí me parece que tiene que ser tan clara de que, bueno, muy bien, digamos, si le gusta al público de izquierda, pero el público de derecha tampoco tiene para decir ni A, porque no hay nada, digamos, para rebatir. Me parece es muy que difícil llegar a esto, ¿no? No sé, porque no, la imagen está tan dispersa, hay una pulverización de imagen, y la cuestión de que yo puedo afirmar con una imagen, las personas, es fake news, como la cuestión Claro. del fake. Claro, yo lo que trato es de justamente, digamos, me tomo el trabajo de contar una historia y que esa historia a su vez, bueno, vaya llevando todos esos elementos que por ahí, digamos, desde el punto de vista periodístico se llaman pruebas o lo que sea, pero que sean lo más contundentes posible, ¿no? Sí, es un problema justamente el de las noticias falsas, y que además que corren muy rápido, ¿no? Las falsas acusaciones. Eso es grave. Creo que en todo caso, volviendo a la pregunta inicial tuya, creo que el documental bien trabajado permite detenerse y analizar o reflexionar desde otro lugar, ¿no? Y también es una herramienta que sirve no solo en el presente, sino que también esa misma herramienta puede servir dentro de 5 o de 10 años. Claro. Yo entrevisté a algunas chicas que trabajan con documental también, Laura Linares y Melina Teribile. Ellas son como de la escuela de Carlos, hay como una intención de pasar algún tipo de información o de estilo de tu parte, o es como natural que se junte gente. ¿Cómo ves estas influencias de tu trabajo? Yo no sé, algunos me dicen sí que mi trabajo los ha influenciado. Hace poco tuve me contaron una anécdota muy tierna de cómo una documentalista empezó o se inclinó, digamos, por hacer cine. En el caso de Melina, yo no tuve oportunidad de trabajar con ella, pero bueno, ella quizá le tendría que preguntar si ha visto, digamos, sé que los vio algunos documentales, pero no sé si le sirvieron para su propio trabajo. Y en el caso de Laura hemos trabajado juntos, y me parece que bueno, al trabajar juntos y en distintos trabajos y en distintas oportunidades, creo que más que nada lo que fue incorporando es el ejemplo, pero bueno, ella de todas maneras también tiene sus propios criterios, digamos, y sus propias ideas. ¿Cómo ves hoy las mujeres la pelea de las mujeres en el audiovisual hoy está muy latente? No solo en el audiovisual, me parece que la pelea de las mujeres es lo más esperanzador que hay. Yo creo que desde lo que viví yo, por lo menos como adolescente en el 72-73, me parece que lo más hermoso que hay, más allá de la coyuntura electoral, la coyuntura política, estos movimientos de mujeres, yo he visto en los años anteriores, en el año pasado, el anterior, he visto algo que esperaba por ahí en los 80 o 90 y no lo vi hasta que vi a estas chicas adolescentes, algunas 14, 15, 16 años, debatiendo, discutiendo en la calle con mucho criterio y mucha seguridad todas las temáticas, y me parece que ahí está el futuro. La cuestión del feminismo que se junta con las otras minorías, ¿no? Que podría ser mismo la causa de
las Yo reservas no la indígenas. llamaría minoría, ¿eh? No, minoría en el sentido de como siempre fuimos tratados como minorías Ah, y hoy ujú. como el feminismo se junta con causas que puede ser la indígena, de racismo, Claro, de sí, todos sí, los sí, sí. tipos de etnias. ¿Te parece que esta es una nueva perspectiva del cine contemporáneo en Latinoamérica que tiene una fuerza esta? Y ojalá, Como no sé este cómo lo va a tópico. abordar, depende de cada Vos uno, siempre estuviste de ahí, cada ¿verdad? uno de los que haga cine. Puede ser, no sé, no siempre te digo, porque hay temas, digamos, que me están preocupando más. Si bien los abordé, por ejemplo, desde el punto de vista periodístico hace más de 20 años, como es, por ejemplo, la violencia de género, creo que debería haber hecho más y deberíamos haber hecho más. Y bueno, todavía estoy a tiempo, así que espero poder hacerlo. No te voy a decir qué, pero espero poder hacerlo, sí. Creo que existe bastante, es mucho coraje al tema de Juan, como si nada hubiera sucedido. Es una película que tiene que tener mucho coraje de enfrentar. Yo creo que el poder militar es lo más asustador y la historia de Argentina comprueba que realmente fue muy violento, ¿no? Sí. Una de las dictaduras más violentas. Sí. Bueno, te digo que Enfrentar este poder. no lo hice sin miedo, pero también lo hice pensando en aquellos que desaparecieron y que no tenían la oportunidad de estar en esos lugares donde estuve yo, ¿no? Haciendo esa película. Cuando vos estás se metiendo con estos grupos que son hegemónicos en el planeta y que tienen mucho poder, no pensás esto, ¿no? Como tenés un momento de miedo, pero la parte del miedo del documentalista. Yo me acuerdo que yo me construía una democracia ideal, digamos, ¿no? En ese momento, así, pero era solamente figurativo, ¿no? O sea que esa democracia me iba a defender a mí y no, digamos, a los que me pudieran atacar, ¿no? Construís como un mundo ideal y tipo enfocás en... Claro, tal cual. Perfecto, Sí, sí. me voy a me acordar. Porque realmente Y- como llama mucha atención algunos momentos donde piensas, wow, ¿qué estás pensando que tienes tanta coraje de estar ahí dentro de el regimiento de Patricios También, o entrevistando a una persona que está se dando cuenta del peligro de la entrevista, ¿no? Ujú. Este momento y la conexión entre ellos, no sé, mi papá es militar y para mí como enfrentar a mi papá solo ya es un tema, imagina enfrentar Bueno, poder. la conexión entre ellos la fui pensando, pero con el correr del tiempo me fui dando cuenta también que no se conectaban entre ellos. Ah, sí. Que ninguno quería ni siquiera aceptarle al otro que había sido entrevistado por ese tema. Ah, no, es que llamaba y No, mira, no, cuidado no. con Carlos. De todas maneras yo lo hice, digamos, del pez más gordo al más chico. Claro, a la evolución de la película se nota esto, pero uno no sabe más o menos cómo están negociadas las entrevistas. Claro, no, yo te digo, la estrategia en el rodaje, ¿no? Ujú. Era del que más nos interesaba al que por ahí menos, pero... Y después, bueno, poco antes de partir, porque ahí en ese momento todavía vivía afuera, también hice, digamos así, estratégicamente también dos entrevistas en un mismo día, en la misma mañana. Ah, ok. Y bueno, también uno contaba con el factor sorpresa. Ujú. Y sí, digamos, también cierto grado de locura hay que tener, porque hablando del factor sorpresa, yo registré cuando era chico también de que reacciones muy confusas, digamos, es muy extraña, como hablarle en voz alta a un militar. El militar no está preparado para que alguien que para él es de menor jerarquía, siendo civil, le hable en voz alta, bueno, no está preparado. Entonces queda medio desarmado, me queda medio sorprendido, ¿no? Ujú. Y así, bueno, tantas cosas. Y impacto de silencio cuando enfrentas un poco a la historia de tu ciudad de alguna forma, ¿no? Como de alguna forma yo, por ejemplo, veo la película,
¿qué estaba se pasando en Bariloche en ese momento? ¿Hasta cuándo? Cuando el último que termina hablando como, pero viene una nueva guerra, como casi una sí. amenaza de vuelta. ¿Esta amenaza no sentís como vos mismo una presión de tu ciudad contra esta producción? No, porque no lo tomé como una amenaza, sí como un testimonio interesante de qué es lo que, cuál era el proyecto que tenían ellos. Estamos hablando de los alemanes nostálgicos venidos entre el 45 y el 50 y que pensaban volver en algún momento a rearmar el Reich, porque se iba a producir un conflicto a nivel mundial y ellos iban a poder volver a Europa y rearmar el partido, ¿no? Y ahora con esta nueva fuerza que está tomando la extrema derecha en el mundo, ¿hay algún movimiento en Bariloche sobre esto? No, pero además Bariloche, digamos, el Partido Nacional Socialista en la Argentina tenía sedes en todos lados. Bariloche quedó medio estigmatizado porque apareció Pripke ahí, o apareció antes Mahler Kops ahí, pero era mucho más fuerte acá en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. ¿Sí? Y te digo, no sé, Vicente López, Quilmes, Villa Adelina, Villa Ballester. Me parece una película que tenía los clubes de jóvenes. Exactamente, todo. Digamos, todos los centros urbanos fundamentales, pero especialmente Buenos Aires eran los lugares de mayor concentración, por eso es que hacían los actos en el Luna Park, ¿no? Sí. Y también al mismo tiempo hubo un movimiento antinazi interesante entre los alemanes de acá, que fue el único movimiento antinazi de alemanes en el mismo tiempo, digamos, contemporáneo al nazismo, ¿no? En Europa. Es increíble. Realmente, como vos algunos años atrás pensaba en ver esta vuelta de la extrema derecha con tanta fuerza en los países latinoamericanos, como en Brasil principalmente. Y tampoco en Europa, porque Europa mueve también con fuerza. Es tremendo, porque yo viví 8 años en Alemania. O sea, no es falta de un retrato histórico, ¿no? Hubo una voluntad de parte de tantos documentaristas, historiadores, de documentar esto para que no vuelva a pasar. Sí. Y estamos pasando como si no hubiera esto. Y hubo, yo creo, un gran esfuerzo, empezando, digamos, por los sectores de educación. Yo creo que lo siguen haciendo. Y sin embargo, especialmente después de la reunificación, empecé a ver, de la reunificación alemana me refiero, empecé a ver, digamos, esta aparición de pequeños partidos que ahora ya tienen lugar en el Parlamento y todo. Antes era impensable eso. Antes te estoy hablando hace 30, 35 años. De hecho, incluso digamos que Alemania participara de fuerzas conjuntas en Medio Oriente, por ejemplo, también. Y lo que me preguntaba respecto a Latinoamérica, no, tampoco lo pensé. No es que, digamos, siempre tuve claro de que la derecha trabaja incansablemente, aun cuando parezca que no está, o que está disminuida, así que... Pero no, realmente esta coyuntura así que tenemos, por ejemplo, hoy en Argentina, Brasil, no la pensé. Me parece que en Brasil, me parece que que en Argentina tengo la esperanza de que próximamente haya realmente una modificación importante, ¿no? Y en Brasil me parece que digamos tiene grietas
ese poder, digamos, que hoy está en el poder, ya me parece que no hace mucho que están, y ya me parece que están en una situación complicada con todo lo que se está revelando, digamos, de la comunicación epistolar del juez Moro, y digamos, y todo lo que ocurrió alrededor del enjuiciamiento y sentencia a Lula da Silva. Al mismo tiempo es como una fuerza que siempre estuve ahí, ¿no? Las oligarquías, los grandes latifundiarios y la cuestión de los economistas neoliberales. Sí, y estos tipos que reivindican la tortura y reivindican la dictadura, ¿no? Es inaceptable. Es increíble. Estuve en mi infancia en este restito de dictadura con mi papá policía, y vengo viendo como un desarrollo de la democracia, y de repente veo un salto atrás, como si estuviera en esta época de infancia donde la policía o Estado tenía un poder que no tiene bordes, ¿no? Y yo estudié Derecho, y realmente me pregunto dónde está como la cuestión del judiciario. Dentro de los dos países, la cuestión de la presencia del judiciario, ¿no? Del Estado de Derecho y de las decisiones de los jueces. Sí. Ahora vi algunas decisiones primeras decisiones a favor de los mapuches. Al mismo tiempo, en Brasil estamos como poder del presidente yendo contra estas decisiones. Es un momento muy raro para quien viene luchando a tanto tiempo, ¿no? Como y por lo que se ve son estrategias también diferentes, ¿no? De las que vos estás nombrando, ¿no? De la derecha. O sea, antes utilizaban sus conexiones con los militares y los ponían en juego para dar un golpe, y hoy es más, digamos, la beta judicial o la beta mediática para asegurar sus privilegios, ¿no? Y sus negocios. Bueno, ¿y tenés nuevos planos? ¿Estás planeando otras películas? No vine a decirte ninguno. Ah, ok. No, te puedo comentar, te puedo dar así una puntita nomás. ¿Y cómo está con Gaumont 4:30 todos los días de esta semana? Sí, 4:30 de la tarde. ¿Y te vas a Neuquén semana que viene, deciste? Me voy a Neuquén porque tengo que declarar allí en el juicio que se está haciendo a los secuestradores de Juan Germán después de 42 años. Ah, ¿te vas a Neuquén para esto? Sí, para declarar en el juicio, sí, tal cual. Wow. ¿Como testigo, decís? Sí, como testigo por la investigación de la película. Ah, increíble. Wow, entonces tenés muchos frutos de tu trabajo que te viene hasta hoy, te poniendo ahí en una situación muy importante, ¿no? De sí, testigo en este caso. Es triste que sea tanto tiempo después, pero bueno, sí. Está bien, digamos, que ocurra. Ok. Bueno, ¿quieres dejar alguna información sobre tu película? ¿Alguna cosa más de las actrices que trabajaron? De la que está ahora en el Gaumont y en el Malva. Sí. Porque está en el Gaumont a las 16:30 y en el Malva a las 17:30 los sábados, todos los sábados de julio. Vamos a ver qué pasa, digamos, en agosto. Y bueno, la película dura 2 horas. Es lo que comentaba al principio, un poco el contexto histórico para aquellos, digamos, que seguramente supieron de lo que ocurrió con Rafael Nahuel y con Santiago Maldonado, y la represión por parte del Estado a los mapuches, no solo en el sur de Río Negro, sino también en el norte de Chubut hace 2 años. Esto vendría a ofrecer una oportunidad de ver una historia, la historia del viaje de la nieta de Espina, pero con además todo un contexto histórico en relación a lo que mencionaba. Ok, bueno, muchas gracias, fue un placer. Te felicito, realmente es como muy importante tu trabajo y dentro del cine y dentro de la historia
de América Latina. Bueno. Y te deseo mucha suerte. Bueno, no, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, terminamos. Gracias. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.